Bien, hermanos, como dice nuestro hermano Gustavo, estaremos ahí en ese pasaje en 1 Timoteo 3, del 8 en adelante, recordando también primeramente el contexto de toda esta carta que estamos leyendo, donde se ven los fundamentos en los que está construido la iglesia y hacia dónde debe seguir, cómo debemos manejarnos en la iglesia, la vida de los cristianos, el liderazgo que tiene la iglesia, a fin de que ésta sea edificada y glorifique a Dios. Y hay peligros en eso. Hay falsos maestros, hay personas que buscan que la iglesia no esté creciendo, sino que buscan aprovecharse ellos simplemente. Líderes también que no están capacitados para hacerlo, obreros infieles a Dios. Y en el capítulo 3 vemos cómo se habla sobre aquellos que van a tener la tarea de liderar en la iglesia, que son los obispos, que veíamos las semanas anteriores cómo era la misma persona, aquel que es pastor, aquel que es anciano y aquel que es obispo, solamente que son distintos enfoques. El pastor está preocupado del alimento de la iglesia, el anciano es un ejemplo de madurez y el obispo está supervisando todo que esté conforme a los parámetros de Dios. Entonces después cuando llegamos al versículo 8, ahí en 1 Timoteo capítulo 3, llegamos a la elección de los diáconos, que son estos servidores oficiales para la iglesia. Y vemos que tenían que ser personas honestas, personas sin doblez, pero más que nada vemos su carácter, no vemos tanto lo que tenían que hacer ellos. Más que nada vemos cómo es el corazón de los diáconos. Porque parece que a Pablo le importa más eso. Y la verdad es que a Dios se le importa más eso, cómo está nuestro corazón al momento de servir a Él. Y más aún si lo vamos a hacer de forma oficial. Eh, entonces vamos a volver a leer este texto ahora, de los versículos 8 hasta el versículo 13 de 1 Timoteo, capítulo 3. Así que los invito, ahí luego vamos a tener un pequeño tiempo de oración. 1 Timoteo 3, 8, esta vez en Reina Valera. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amado Padre Celestial, oramos a ti para que tú, en la obra del Espíritu Santo, nos permitas comprender lo que tu palabra dice y lo que tu palabra quiere decir hoy día a nuestros corazones, Señor. Queremos ser instruidos, queremos aprender, pero pues sobre todo queremos, Padre, ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Somos criaturas hechas a la imagen de Dios, Padre Santo, pero esta imagen ha estado corrompida, ha estado dañada, Señor. Y ahora solamente en Cristo podemos reconciliarnos contigo, Padre Santo, para poder buscar ser transformados cada día, de paso en paso, de gloria en gloria, para ser hechos más semejantes a nuestro Salvador, a nuestro Dios. Padre, queremos ser llenos del Espíritu y poder comprender esta verdad que tú nos estás mostrando hoy día en la palabra tuya. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Jesús, oramos. Amén. Bien, este misterio, ahí en el versículo 9 que se habla, es algo fundamental para nuestra vida y es en realidad el gran evangelio que tiene que ser dirigido a nuestras vidas. Y se le llama misterio porque en los tiempos del Antiguo Testamento esto no había sido revelado claramente. Como ahora que tenemos el Nuevo Testamento acá, ya ha sido claramente mostrado, manifestado. Y es básicamente la idea del Evangelio de Jesucristo, el Señor Jesucristo dando su vida por todo tipo de personas, sean judíos o no sean judíos, y uniéndolos en un solo cuerpo, que es la iglesia, un solo cuerpo del cual hay un solo Señor, que es Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Pero toda persona que realmente está sirviendo de todo su corazón al Señor es porque primeramente guarda el misterio de la fe en lo más profundo de su vida, de su alma. Y mientras más conocemos a nuestro Dios,
su evangelio, mientras más lo conocemos, más ganas nos dan de servir, más ganas nos dan de darnos por completo a nuestro Dios y hacerlo siendo parte de un cuerpo, de un mismo cuerpo que es la iglesia. No, no como llaneros solitarios, sino que hacerlo en parte, en la comunión de esta iglesia, siendo copartícipes de la promesa de Cristo, Jesús, por medio del Evangelio, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, que es lo que nos presenta Efesios 3:6, que nos presenta después Colosenses 1:27, todo este misterio que es en verdad el Evangelio, que ahora ya está revelado. Y bien, si comprendemos la necesidad de profundizar en las riquezas de este Evangelio de Jesucristo y queremos hacerlo, la pregunta es ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el primer paso? Y la respuesta está en el texto, con limpia conciencia. Y eso es siendo consecuente con lo que ya conocemos. No quiere decir que tengo que conocer todo y luego obedezco. Sino que es la idea de ser consecuente con lo que ya conozco respecto a Dios, con lo que ya sé que Jesús me mandó, aunque quizás no sea todo, pero lo poquito que sé, ya ser consecuente con eso y vivir para eso, no para los deseos que podrían llevarme a alejarme de Dios por seguir lo que es según los deseos de la carne, según mis propios deseos, para mis placeres, en lo bueno, no, sino que hacer lo que Dios quiere. Y asimismo, por ejemplo, Pablo le decía a Timoteo, en la misma carta que estamos leyendo, en el capítulo 1 y en el versículo 18, eh, Pablo le dice a Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Qué es lo importante acá? Lo que dice el versículo 19. ¿Cómo lo hace? ¿Qué tengo que hacer? Diría Pablo. O sea, diría Timoteo, y Pablo le responde, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos. ¿Y qué es lo que debía hacer Timoteo entonces? Mantener la fe. Es decir, todo lo que ha aprendido en cuanto a la fe, todas las enseñanzas que lo pueden hacer sabio para la salvación, para llegar a Dios, mantenerlas y hacerlo siempre con limpia conciencia. Es decir, sabiendo que lo estamos haciendo bien y no para dar una buena imagen simplemente, no para la foto, sino que en mi intimidad con Dios, saber que lo estoy haciendo conforme al corazón de Dios, con mi conciencia tranquila. Y la Biblia describe que incluso las personas que no conocen a Dios, nota esto, incluso las personas que no conocen a Dios, de alguna forma tienen la ley escrita en sus corazones y en su conciencia también dando testimonio, acusándolos o defendiéndolos en sus razonamientos. Y cuanto más fuerte sea nuestro conocimiento de Dios, de la cruz, de Jesucristo, mientras más conozcamos el poder del Espíritu Santo, que nos transforma para ser servidores aprobados de Dios, mientras más los conozcamos, más fuerte va a ser la confirmación de nuestras conciencias de que estamos sirviendo bien si verdaderamente lo estamos haciendo, o que estamos haciendo las cosas mal. Y entonces tenemos que ir delante de Dios y rogarle que nos dé un mayor deseo de negarnos a nosotros mismos y de hacer lo que para Dios es bueno, confesar nuestros pecados, ir delante de Dios. Y cada diácono, según este texto, debe ser un ejemplo. Eso es lo que tiene que ser un diácono, un ejemplo para los demás hermanos que quieran servir, y esto es que cada diácono debe servir a Dios, pero debe hacerlo con limpia conciencia. Deben ser capaces de decir juntamente con Pablo en 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Y mucho más con vosotros. Esa era la limpia conciencia de que sabían que estaba Dios respaldando todo lo que estaban haciendo y sabían que estaba Dios guiándolos en todo esto. Y es importante lo que nuestra conciencia dice, sí, pero también es importante en el caso de los diáconos, que ellos sean puestos a prueba. El versículo 3, o sea, en el capítulo 3, en el versículo 10, dice, y estos primeramente sean sometidos a prueba primero,
y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y esto está dando a entender que no es suficiente lo que la conciencia nuestra nos está diciendo. En el caso de aquellos que deseen servir oficialmente, como los diáconos, también es necesario que sean puestos a prueba. Y esto no es tanto evaluar sus capacidades para ser diáconos, sino que evaluar sus vidas, sus corazones y ver si realmente son un ejemplo, un testimonio digno de ser imitado para los otros hermanos que también quieran aprender a servir. ¿Y cómo probamos a un diácono? O sea, le hacemos una prueba escrita con alternativas, verdadero y falso, ¿no? No, el diácono primero debe haber sido un creyente que esté sirviendo y que esté haciendo la labor ya de un diácono. Y que haya demostrado a los ojos de los demás hermanos de la iglesia local estoy hablando, tener un carácter bíblico, que haya mostrado ser una persona llena del Espíritu Santo, que ya lo haya hecho, que ya haya sido diácono, pero ahora oficialmente se le reconoce. Y es una prueba continua. La iglesia no hace diáconos. La iglesia no hace diáconos, la iglesia simplemente los reconoce. Esa es la gran diferencia. Y constantemente tienen que ser evaluados, así como también constantemente todos los días debemos nosotros evaluar nuestras vidas. Todo lo que está dentro de nuestros corazones, no solamente el primer día, sino que todos los días. Y más aún si vamos a estar haciendo una labor pública, sobre todo en la iglesia, que es la iglesia de Dios. Y esto se aplica a los diáconos, se aplica a las diaconisas y también se va a aplicar a los ancianos, el tema de ser probados. Aunque claro, no lo menciona acá, pero el texto dice, y estos también, noten cómo dice, y estos también sean sometidos a prueba. Esto da a entender que era un hecho ya, era una realidad, se daba por obvio, que los ancianos estuvieran siempre puestos a prueba en su vida moral y en su vida espiritual, a fin de, ¿qué? De verificar si realmente eran ejemplos para la congregación. Y comprobar también si verdaderamente eran y son ahora irreprensibles. Y esa es la tarea que tiene que hacer la congregación, que es la idea de alguien a quien no se le puede dar ninguna acusación, a una persona irreprensible que no tiene nada que lo manche, que lo descalifique, eh, que no tiene algo que lo descalifique de lo que está haciendo ahora, y no solamente no tiene cosas malas, sino que además sí tiene cosas buenas. Es una vida íntegra como cristiano, no hace lo malo y además sí hace lo bueno. Y consideremos también que en esta vida no llegaremos, hermanos, no llegaremos a ser personas que no caigan nunca en pecado. Evidentemente, todos pecamos, todos tenemos caídas, pero la vida de un anciano y de un diácono no debe tener acusaciones evidentes, claras a los ojos de todos, y sobre todo dentro de esta misma lista que está acá en 1 Timoteo 3, sino que lo que debe dominar sus vidas debe ser el deseo de estar sirviendo a Dios, no la deshonestidad, no la disposición a pelear, no la adicción a cualquier vicio, no hay la infidelidad a su esposa, sino que el deseo de agradar a Dios, de enseñar a los demás cómo deben ser y servir con todos los dones que tienen para dar gloria a Dios. Pero si queremos ocupar nosotros una posición ejemplar en la iglesia, tenemos que estar dispuestos a ser examinados por otros. Entonces, cuando una iglesia busca diáconos o ancianos pastores también, deben primeramente tomar la iniciativa, ellos, de buscar a hombres y mujeres de integridad moral, de integridad espiritual, completos espiritualmente, llenos. ¿Según qué? Según los parámetros bíblicos. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros ahora. Y esos parámetros los tenemos ahí en 1 Timoteo 3, como iglesia que se está formando. Esto es importantísimo que lo conozcamos. Y en segundo lugar, debemos buscar personas que con el corazón estén dispuestos a servir a Dios, que lo hayan demostrado, este deseo sirviendo desde mucho antes de haber sido llamados diáconos. Y que apliquen lo que se está diciendo en 2 Timoteo 2.15. Miren lo que dice 2 Timoteo 2.15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y al menos en el caso de la labor de diácono, este ejemplo, este anhelo de estar llegando siempre a ser un obrero aprobado, tiene que también aplicarse tanto a mujeres como a hombres, a ambos, a todos. Todos tenemos que buscar esto de llegar a ser obreros aprobados delante de Dios. Y en el versículo 11 se aclara todo este panorama. El versículo 11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y la palabra diaconisa no existe en la Biblia. La verdad es esa, no existe. Solamente existe la palabra diácono. Porque claro, el término no existe en el griego original, la palabra diaconisa. Entonces algunos dicen que esta palabra, que tiene la Reina Valera, o sea, que claro, no está presente en la Biblia, mujeres, se refiere a las esposas de los diáconos. Pero claro, la Biblia no defiende ese mismo argumento en el caso de los ancianos, donde no se habla nada sobre cómo tienen que ser las esposas de los ancianos. Eh, entonces yo considero que el versículo 11 acá lo que está presentando es un resumen de todo lo que es el versículo 8, 9 y 10 y aplicándolo ahora a la vida de las mujeres que estén interesadas en llegar a ser diaconisas. Y la palabra asimismo que aparece ahí lo aclara más todavía, porque si vamos al comienzo del capítulo 3, está hablando de los obispos y comienza a mencionar todos los requisitos de los ancianos, así como también todos los requisitos de los pastores. Y llegando al versículo 8, dice los diáconos a sí mismo. Y ahí se pasa a un nuevo grupo, que son los diáconos, por medio de esa palabra mágica, a sí mismo. Y ahora en el versículo 11 se pasa a un tercer grupo, por medio también de esta palabra mágica, a sí mismo. Un tercer grupo. Entonces tenemos ancianos, tenemos diáconos y tenemos diaconisas. Y de forma tal que podríamos leer el versículo 11 también, así, si alguna mujer anhela diaconado, buena obra desea, pero es necesario que las diaconisas sean, y ahí comenzamos con la lista, honesta, y partimos. Las mujeres que sirven como diaconisas deben ser honestas, deben llevar una vida que se dé a respetar, como decía la versión que leía Aymara, respetables, si no me equivoco, decía así, por medio y son respetables por medio de un currículum de sinceridad, de no ocultar cosas, de nada de mentiras en su vida, de forma tal que las mujeres vean en ellas el más grande ejemplo a seguir, porque nadie debe vivir en una vida de mentiras. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, toda esta idea se resume ahí en Primera de Juan 1, versículo 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y esa es la verdad, que estaríamos mintiendo si hacemos eso. Proverbios 12, 22 dice que los labios mentirosos son abominables a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y así es la vida de una mujer que caracteriza su vida por la honestidad, es contentamiento para Dios. Una de las grandes cosas que agrada a Dios es la honestidad. Bienaventurados los de limpio corazón, dice Jesús, porque ellos verán a Dios. Y una de las cosas que más le desagrada a Dios es la mentira, que también se relaciona bastante con lo segundo, que es el ser calumniadoras. Entonces el texto dice no calumniadoras. Y esto es importante porque la palabra calumniador en el griego original se escribe de la siguiente manera, escuchen bien con atención, así se escribe calumniador en griego, diabolos, que luego es entendido por nosotros como diablo. Y una de las formas que la Biblia usa para llamar a Satanás. Entonces Dios está diciendo, mujeres, no sean diablas. No sean como Satanás, está diciendo. Y es interesante notar que ya es la tercera vez que se menciona a Satanás ahí en el capítulo 3. O sea, no se habla solamente de las mujeres, obviamente. En cuanto a los ancianos, varones, se decía en el versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del
diablo. En el versículo 7, ahí mismo en el capítulo 3, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan descrédito y el lazo de el diablo. Y eso sobre los ancianos, y ahora sobre las diaconisas, ahora dice, no sean calumniadoras, literalmente no sean como el diablo. Y así podemos conocer un poco más de Satanás, que poco lo conocemos, en verdad, y debiéramos conocerlo más. Satanás, el diablo, originalmente era un ángel de alto rango que servía a Dios fielmente, pero que cayó en condenación por envanecerse, por querer llegar a estar en la misma posición de Dios y fue expulsado del cielo. Y Satanás ahora lo que hace es buscar tropiezo a todos los que buscan dar gloria a Dios, a la iglesia que busca crecer para Dios, y esto lo hace muchas veces poniendo tropiezos a fin de que la iglesia sea desacreditada. Y por lo general a través de un mal testimonio de aquellos que no son de la iglesia, pero también vemos que si bien Satanás se aprovecha de las caídas de los hombres, eh, también usa la lengua de hombres y mujeres que levantan calumnias, que usan el falso testimonio que Dios no quiere por nada del mundo en nuestras bocas. Satanás usa eso para intentar destruir a, a las iglesias que lo están sirviendo realmente, que lo sirven con sinceridad y que realmente tienen un buen testimonio. De forma tal que no usa Satanás la desacreditación con este tipo de iglesias, porque verdaderamente viven, o sea, porque verdaderamente no viven en mentiras, sino que levanta calumnias contra este tipo de iglesias que viven en la verdad y genera acusaciones falsas, problemas inexistentes, conflictos altamente evitables, discusiones vanas. Y esa es la palabra simplemente, discusiones vanas, a través de las mentiras de las bocas de algunas personas que están dentro de la misma iglesia, incluso sirviendo a algunos como pastores, como diáconos o como diaconisas, eh, pero al ser una persona que levanta calumnia se transforma más bien en un instrumento de Satanás que de Dios. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, no sea que Satanás se esté aprovechando de nuestros pecados para que levantemos calumnias contra otros y así hagamos que la iglesia caiga. No seamos como Satanás que busca eso. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado, sí, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. De hecho, si vemos el versículo 8, nuevamente ahí, cuando habla de los diáconos, eh, cuando vemos este versículo y Pablo está hablando de ellos, dice los diáconos a sí mismos sean. Pero antes, una palabra antes, al final del versículo 7, se ocupa el término lazo del diablo. Y en el idioma original se produce un juego de palabras que es bien interesante, que suena algo así, como diablos, diácono, diablos, diácono. Y esas dos palabras están juntas en el griego. En el español no lo notamos tanto, eh, pero es más bien un contraste que hay ahí. Y es bueno conocer quién es el diablo, quién es Satanás para saber cómo no tenemos que ser. No tenemos que ser así. La Biblia presenta lo suficiente para conocer bien quién es Satanás. No tenemos que estar haciendo ningún ritual, no tenemos que estar prendiendo velitas, nada de eso. Ya la Biblia nos presenta a Satanás y eso es suficiente para saber cómo no tenemos que ser. Hermanos, no seamos calumniadores. No murmuremos los unos con los contra los otros, sino que seamos más bien como los diáconos. Ahí se presentaba este contraste. Diablo, diácono, seamos así. El que propaga calumnias es necio, dicen los proverbios. Y Jesús dice después en Mateo 12, 36, miren, veamos lo que dice Mateo 12. Me interesa que nos detengamos un poquito acá. Mateo 12, versículo 36. Mas yo os digo
Mas yo digo, dice Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Noten que cada palabra que digamos es importante y tendremos que dar cuenta por todo lo que ha salido de nuestras bocas. Es importante controlar, hermanos, nuestras bocas, a fin de no tener que estar dando cuentas al final por cosas que fácilmente pudimos haber evitado. Porque la persona calumniadora es aquella que no es capaz de controlar su lengua, que sus palabras lo dominan. No son personas que tienen dominio propio sobre sus palabras. No son personas que saben diferenciar lo que está bien de lo que está mal. No, no está bien hablar mentiras contra un hermano, no está bien. No está bien transformar cosas pequeñas, errores pequeños, en grandes pecados a fin de perjudicar a otra persona. Menos aún a quienes conforman la iglesia de Cristo. Y de ahí viene la idea de sobria. Después, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sobrias, que es la idea de alguien que es capaz de dominar sus impulsos, no como una persona borracha que anda tambaleándose de aquí para allá, o hablando más de lo que debe y cayendo en desagradar a Dios en lo que dice. Las mujeres deben ser sobrias y eso se refleja en la apariencia, pero más importante en sus obras. Ahí mismo en 1 Timoteo, un poquito antes, en el capítulo 2, los versículos 9 y 10, dice, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa. Y acá está hablando de la sobriedad, una sobriedad que se ve. Se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y ser sobrio también se relaciona con la vida de oración, con la vida de comunión que tenemos con los hermanos, no solamente con nuestras obras. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En el versículo 9 nota lo que dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y nuevamente se conecta con el tema de no ser calumniador. Pero bueno, finalmente la sobriedad abarca muchísimas cosas, incluso la fidelidad. Y dice el texto que las diaconisas deben ser fieles en todo, y eso incluye todo. Incluye el matrimonio, la relación con Dios, la administración del dinero, si es que por ejemplo les toca a la iglesia hacer una labor de tesorera, la forma en que trabaja, la crianza de sus hijos, sus estudios, todo, sean fieles en todo. Sobre todo su devoción a Dios. El tema de ser fieles es ser digno de confianza en todo aspecto. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que ser así? Porque tenemos a un Dios que es fiel. Y nosotros buscamos parecernos cada vez más a ese Dios que es fiel. Y a ese Dios que cumple sus promesas, que está atento a nuestras vidas, que no quiere que caigamos, que se mantiene fiel a su propia justicia. Hermano, Dios es fiel. Nosotros también debemos luchar por alcanzar el mismo modelo de fidelidad que Dios nos presenta en Jesucristo. Aquel que dijo que vendría al mundo para llevar los pecados nuestros y lo cumplió, lo hizo. Y nunca cayó, nunca pecó. Me encanta cómo lo resume uno de los padres de la iglesia antes de morir quemado en una hoguera, que me refiero a Policarpo, quien fue discípulo del apóstol Juan, y él no se acobardó, aún así cuando había un montón de autoridades que estaban en contra de su fe, en contra del cristianismo y en contra del Dios que según Policarpo le había sido fiel. Y Policarpo dice, he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno. ¿Cómo puedo negar a mi rey que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además ha sido fiel en redimirme? En el momento más duro de su vida, su mismo martirio, Policarpo fue capaz de mantenerse fiel. ¿Por qué? ¿Cómo lo hizo? Porque miraba a Dios, a un Dios que le era fiel y que no le fallaba. Por tanto, imitemos eso.
Imitemos esa fidelidad de Dios, seamos fieles, no fallemos en nuestras palabras ni en nuestros compromisos, en nada, fieles en todo. Y después Pablo, en el texto que estamos leyendo, vuelve a tocar el tema de los diáconos varones y repite algunos de los requisitos que son para los ancianos. Nótenlo, en el versículo 12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. El servicio, hermanos, no parte en la iglesia, parte en casa, ahí es donde parte. Ahí es donde se tiene el más sincero servicio hacia nuestras esposas, hacia los hijos y las mujeres, ahí es donde comienza también su servicio, o sea, también hacia sus esposos y hacia sus hijos. Y los solteros también siendo buenos hijos, siendo buenos hermanos, siendo buenos vecinos y preparándose también para ser buenos padres, para ser buenos esposos. Y para los diáconos se les exige, en este caso, primero a ellos que sean fieles a sus esposas. Segundo, que sean buenos padres con sus hijos. Y noten acá que está hablando de los diáconos varones, acá ya se hace la diferencia, que sean buenos administradores de sus casas. ¿Por qué? Porque luego tendrán que aplicar todo eso hacia la iglesia. Son modelos de liderazgo hacia la iglesia. Y si alguno no sabía cuidar bien su propia casa, entonces, ¿cómo cuidaría de la iglesia de Dios? Que es el mismo argumento que se ocupa para los ancianos. Para todos los varones que están con la responsabilidad de cuidar bien la iglesia de Dios, también es necesario que primero cuiden bien sus propias casas. Es necesario entonces que sean buenos maridos, que sean buenos padres y que sean responsables en el cuidado del hogar. Y la Biblia plantea esto para los hombres, porque es el diseño de Dios para los cuidados del hogar, para la administración, para el liderazgo del hogar, y por supuesto el hombre necesita ayuda, una ayuda idónea, que es su esposa. Pero no podemos los hombres casados o padres de familia escapar de la responsabilidad que según Dios es para nosotros. Y vivimos ahora, claro, en una sociedad en que las mujeres cada vez más quieren menos ver este modelo, les fastidia ver este modelo en la sociedad actual, no aceptan la idea de un liderazgo masculino, pero también vemos, por otra parte, a una montonera de hombres que son sumamente irresponsables en el cuidado de sus casas, y se transforman prácticamente algunos en hijos grandes de sus esposas, o simplemente no están presentes, se van, y eso es algo vergonzoso. No es que el marido tenga que estar dando órdenes a la esposa y diciéndole lo que tiene que hacer y todo eso, para nada, porque muchas veces se malentiende cuál es la función del hombre y cuál es la función de la mujer. Creo que la labor del padre de familia, de los esposos, es pastorear sus casas, pastorear sus familias. No vemos a un pastor dándole patadas a sus ovejas. Los pastores se ponían delante de las ovejas y ellas lo seguían porque sabían que era bueno seguirlo, les convenía seguirlo, se sentían seguras, estaban bien. Los varones tenemos que también dar un buen ejemplo a nuestras familias, así como un pastor de ovejas da un buen ejemplo para sus ovejas y así como un pastor de iglesia da el buen ejemplo para todos los creyentes que conforman la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo debe ser un buen líder en el hogar entonces? Debe ser alguien fiel a su esposa, alguien sobrio, alguien prudente, alguien decoroso, alguien que no sea adicto a ningún tipo de vicio, no codicioso, sino que sea amable, apacible, no avaro. Y creo que la principal forma de ser un buen líder en el hogar es seguir el mismo carácter que Dios tiene preparado para los obispos, para aquellos que deben gobernar bien su propia casa. Y nosotros los hombres nos ponemos tantas metas, tantas expectativas, nos exigimos ser más estrictos, nos exigimos ser los mejores administradores, ser los más sobreprotectores, pero muchas veces nos olvidamos de que lo que debemos hacer para liderar bien a una familia es mostrar a Cristo simplemente. Es dar a conocer a Dios día a día y mostrar su gracia, mostrar su amor, su compasión, su ternura.
Ese es el modelo de masculinidad que plantea el Señor Jesucristo. Un hombre que lideraba, vemos a Jesucristo como un hombre que lideraba, un hombre que daba el ejemplo, que enseñaba la palabra. Sigamos ese ejemplo. Un hombre que pasaba tiempo con los suyos, que conocía sus vidas, que se compadecía, que era tierno con los niños, que amaba a los necesitados, que incluso lloraba con los que se dolían, que lloraba. Y ese es el mayor modelo de masculinidad que tenemos que tener los varones. Si nos proponemos todos liderar en nuestras casas, o en un futuro los solteros también hacerlo cuando se casen, cuando tengan sus familias, si nos proponemos hacerlo como lo hizo el Señor Jesucristo, en verdad estaremos agradando a Dios con todo lo que hagamos en nuestros hogares. El modelo del matrimonio cristiano es Jesucristo, a pesar de que Jesucristo nunca se casó. Pero miren lo que dice Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 25. Efesios capítulo 5, versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, en el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir, el de Cristo que amó a la iglesia. Y así mismo ahora nosotros también amar a nuestras esposas, ser fieles con ellas, amar a nuestros hijos y cuidar nuestras casas, o proponernos hacerlo, si es que aún no estamos en esa etapa. Y finalmente eso se reflejará en la iglesia. En la iglesia se verá eso. Y la gran labor de los diáconos es ser los ejemplos del mismo servicio que presentó nuestro Señor Jesucristo al estar en medio de los hombres y mujeres, en medio de su ministerio, en el camino a aquella cruz también, al dar su vida por nosotros. Cada muestra de servicio debe ser una pequeña demostración de todo lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. El versículo final, ahí el versículo, capítulo 3, versículo 13, plantea las recompensas para los que ejerzan bien el diaconado. Ellos ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y hay un grado honroso, claro, una posición dentro de la iglesia, pero siempre entendiendo que a los que sirven con humildad es a los que Dios exaltará. No a los que sirven para obtener aplausos, para ser engreídos, para tener reconocimiento, no, sino que a los que simplemente buscan darse por amor a los otros. Al estar a los pies de Jesucristo, no hay algunos que sean grandes hombres de Dios. A sus pies todos somos simplemente pequeños, todos somos iguales a los ojos de Dios. Y el mayor reconocimiento no es el grado honroso, que claro, es merecido y está bien. Y después incluso sobre los pastores se habla del tema del doble honor. Pero eso ya lo veremos un poco más adelante. La mayor bendición es la mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Que es la idea de una persona que habla con confianza, se expresa con confianza, con denuedo, como lo dice la Biblia a veces, que en verdad cree lo que está diciendo. Y es porque lo ha vivido, ha estado ahí. El verdadero diácono enseña con toda su vida que debemos servir a Dios, que debemos darnos por completo a Él. Y el verdadero diácono lo hace, lo está haciendo, realmente está sirviendo. Entonces, cuando te invita a servir, lo hace con la experiencia también, lo hace con la conciencia tranquila de que está invitando a otros a servir para Cristo, pero que Él también lo está haciendo. Esa es la mucha confianza en la fe. Conozco a mi Dios. He servido a Él. Hay una diferencia entre decir, yo he leído muchos libros sobre Dios, he leído muchos libros sobre servicio, y decir, yo he servido a mi Dios. Lo conozco. Conozco su sufrimiento en la cruz, en la escritura, bien, pero también conozco lo que es darse por completo por los otros, por otros hermanos que muchas veces no lo merecen. Pero ahí están ellos, son el ejemplo de servicio.
Y en verdad es porque siguen el ejemplo de servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Y tenemos que orar también ahora por eso, para que el Señor nos transforme a personas que busquen servirle, que busquen tener este carácter completo, íntegro, para Dios, a fin de ser ejemplo para otros, pero porque están siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Eso es un diácono, un servidor ejemplar, oficial y reconocido por la iglesia, reconocido por el Señor, al cual podemos ver y podemos decir, así es como se sirve dentro de la iglesia. Oremos, hermanos, para finalizar. Amado Padre, queremos darte gracias por esta enseñanza que nos muestra lo hermoso que es servir a ti, lo precioso y esa recompensa tremenda que tenemos de estar sirviendo a ti. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tu palabra plantea. Y queremos, Señor, tener esa confianza, esa mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Queremos, Señor, decir con la conciencia tranquila de que hemos servido a ti, de que conocemos el servicio, de que hemos estado ahí y poder mostrar, Señor, un poco de ese servicio, de ese sufrimiento que llevaste en la cruz por aquellos que no lo merecían. Señor, transfórmanos ahora en siervos, en personas ejemplares para mostrar cómo servir a otros, a tu nombre, para darte gloria, para llevar tu nombre a todas las naciones, a todo lugar, por medio de la iglesia, en su edificación, pero también saliendo, Señor, y siendo ejemplos a todo el mundo. Gracias, Padre Santo, por todos los varones y mujeres que han estado dispuestos a dar su vida en servicio oficialmente para la iglesia, siendo diáconos, siendo diaconisas. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Y ayúdanos, Señor, a estar atentos, a aprender lo que tú quieres mostrarnos a través de estas personas. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.